Hola, en este video seguiremos viendo los trastornos del lenguaje oral, pero ahora veremos lo que son las afasias. La afasia es un problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje. También puede desarrollarse poco a poco, como en el caso de un tumor en el cerebro o una enfermedad neurológica progresiva. El trastorno afecta la comprensión de lo que dicen los demás, así como el habla. También afecta la lectura y la escritura. La afasia puede aparecer junto con algunos trastornos del habla, tales como la disartría o la apraxia del habla. Etiología. La afasia usualmente resulta de trastornos que no causan daño progresivo, por ejemplo, accidente cerebrovascular, traumatismo craneal, encefalitis. En tales casos la afasia no coopera. A veces solo resulta ser un trastorno progresivo, por ejemplo, tumor encefálico que aumenta de tamaño, demencia. Su clasificación es la siguiente. 1. Infantil adquirida. 2. De recepción sensitiva, fluente o de Wernicke. 3. De expresión motora no fluente o de Broca. 4. Anómica. 5. Conducción. 6. Global. 7. Bilingüe. Afasia infantil adquirida. Este tipo especial de afasia hace referencia a aquel trastorno del lenguaje que se produce por una lesión cerebral en el transcurso del desarrollo del lenguaje o una vez adquirido el mismo. Las características de esta afasia son que se representan alteraciones en la emisión del lenguaje con producción del vocabulario, anomia y pobreza del lenguaje con simplificación de la sintaxis. El pronóstico es favorable porque el cerebro no está totalmente lateralizado hasta los 5 o 6 años y con una intervención adecuada, el hemisferio contrario lesionado puede asumir las funciones lingüísticas del otro. Las causas más comunes son la trombosis, la embolia, la hemorragia y los tumores, siendo lo más frecuente el ACV trombótico. Tipos de afasia infantil. No hay un acuerdo completo en cuanto a los tipos de afasia infantil. No hay ninguna clasificación de afasia infantil adquirida, a diferencia de la clasificación clásica de afasias en adultos, como son la afasia de Broca o de Wernicke. Normalmente la afasia infantil adquirida suele ser una afasia de expresión, que es una lesión cerebral anterior que cursa con reducción del lenguaje. Encontramos las peculiaridades de la afasia adquirida en el niño, que sería inferior a 3 años, puede tener una recuperación. De 3 a 4 años, la afasia tiene una duración corta. De 4 a 10 años, son afásicos semejantes a los adultos y en la pubertad ya son secuelas semejantes a los adultos. Afasia de recepción, sensitiva, fluente o de Wernicke. Les mencionaré algunas características de esta afasia. Los pacientes con afasia de Wernicke suelen ser conscientes de que su discurso es incomprensible para los demás. El resultado es un revoltijo de palabras o ensalada de palabras, ya que suelen pronunciar las palabras normales con fluidez, muchas veces incluyendo fonemas sin sentido, pero no conocen su significado ni sus relaciones. Está acompañada por un corte en el campo visual derecho porque la vía visual está cerca del área afectada. Los pacientes no pueden comprender lo siguiente: las palabras ni reconocer los símbolos auditivos, visuales ni táctiles. Es causada por un trastorno del giro temporal posterior superior del hemisferio dominante para el lenguaje, el área de Wernicke. La comprensión auditiva y escrita está deteriorada. Los pacientes cometen errores en la lectura. La escritura es fluida, pero tiene muchos errores y tiende a carecer de palabras sustantivas. Afasia de expresión motora no fluente o de Broca. Ahora les mencionaré algunas características.
Se altera la capacidad para producir palabras, pero la comprensión y la capacidad para conceptualizar están relativamente preservadas. Se debe a un trastorno que afecta el área frontal o frontoparental izquierda dominante que influye el área de Broca. Los pacientes pueden comprender y conceptualizar relativamente bien, pero su capacidad para formar palabras está alterada. Afecta la producción del habla y la escritura, lo que va a frustrar seriamente todo intento del paciente por comunicarse. Sin embargo, la comunicación oral y escrita tienen sentido para el paciente. Y por último, puede incluir un deterioro de la prosodia y la repetición, además de anomia. Afasia anómica. La localización de la lesión causal es lesión habitualmente pequeña en cualquier sitio en las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo. Causas frecuentes, distintos trastornos. Patrón de la palabra anomia, que es la incapacidad para nombrar objetos en el lenguaje oral, que produce una palabra vacía con circunlocuciones y parafasias, y en la palabra escrita, palabra fluente, buena comprensión auditiva y de la lectura, repetición normal. Afasia de conducción, localización de la lesión causal. Lesión subcortical en el hemisferio izquierdo, a menudo debajo del giro temporal superior o debajo del lóbulo parental inferior. Causas frecuentes: infarto, hemorragia, tumor, patrón de la palabra anomia, con parafasias sobresalientes. Por otra parte, palabra fluente, buena comprensión, deterioro de la repetición, buena comprensión de la lectura, escritura no afectada. Afasia global, localización de la lesión causal, lesión grande en el área frontotempoparental izquierda que incluye las áreas de Broca y de Wernicke. Causas frecuentes: infarto, hemorragia, traumatismo y tumor. Patrón de la palabra: anomia grande en el lenguaje oral y escrito, palabra no fluente, a menudo con producción escasa, mala comprensión, deterioro de la repetición, alexia y agrafia. Afasia bilingüe. Una vez producido el daño cerebral, surgirán diferentes grados de afectación de cada una de las lenguas habladas por el paciente según el funcionamiento del lenguaje en sus 4 modalidades: expresión verbal, comprensión, lectura y escritura. Según las características lingüísticas encontradas en cada una de las lenguas, hay una correcta valoración que se podría clasificar en los siguientes 6 bloques diferentes de afasia bilingüe. El primero sería paralelo. Se caracteriza por tener un nivel similar en ambos idiomas o mismo grado de afectación, sea alto, medio o ineficaz. El segundo sería diferencial. Denota funcionalidad en el segundo idioma y errores significativos en el nativo. El tercero es sucesivo. Se aprecia un enlentecimiento en la progresión de la recuperación del idioma nativo. Una lengua no se recupera hasta que la otra no está restituida, al menos parcialmente. La cuarta es la antagonista. Exhibe funcionalidad en el segundo idioma y ausencia o retroceso en el materno. Quinta, de mezcla. Esta categoría muestra, como su propio nombre lo indica, una combinación entre los dos idiomas, lo cual puede crear una confusión a la persona interlocutora. Y por último, el selectivo. Se percibe una selección adecuada en el idioma que se precisa, conforme al contexto, aún persistiendo por lo general mejor conversación por la lengua materna. Diagnóstico. Lo más común es que el médico que trata a la persona por la lesión en el cerebro sea el primero en reconocer que tiene afasia. Al igual, a la mayoría de las personas les hará una resonancia magnética o tomografía computarizada para confirmar la lesión en el cerebro y reconocer su ubicación exacta.
Por lo general, el médico también evalúa la capacidad de comprender y producir el lenguaje, haciendo pruebas para ver cómo la persona sigue órdenes, contesta preguntas, nombra objetos y mantiene una conversación. Si el médico sospecha la afasia, generalmente recomienda que el paciente vaya a un patólogo del habla-lenguaje o un fonoaudiólogo. El patólogo hace un examen integral de las capacidades de comunicación de la persona. El examen incluye una evaluación detallada de la capacidad de la persona para hablar, expresar ideas, llevar una conversación social, entender el idioma, leer y escribir. Orientaciones a docentes. Es importante que nosotros, si tenemos algún alumno afásico, sigamos las recomendaciones que está teniendo con su médico para tener una mayor rehabilitación en el aula. Entonces se les mencionarán algunos principios generales que se deben considerar en el aula, los cuales están en la siguiente tabla. La primera sería tratar de establecer una jerarquía de los objetos para conseguir ir de lo más fácil a lo más difícil y de manera muy escalonada. Ello evitará los sentimientos de frustración ante las tareas que no son muy capaces de realizar y favorecerá en cambio su motivación. La segunda es tratar de proporcionar al niño todo tipo de ayudas externas. Esto lo podemos hacer con dibujos, palabras, signos, fonemas, etc. Esto le va a facilitar las tareas. Siempre hay que procurar que todos los cambios o ayudas que le estemos proporcionando sean adecuadas a su edad. Y por último sería no dejar de practicar una actividad hasta que esté consolidada. A grandes rasgos vamos a diferenciar entre la intervención llevada a cabo con los trastornos afásicos de predominio motor y los de predominio perceptivo o sensorial. Pero siempre hay que procurar que todos los temas que demos estén consolidados y hay que vinculárselos con la vida cotidiana para que haya una mejor comprensión del tema. Orientaciones a padres. La edad más indicada para el tratamiento o la curación de los defectos del habla en los niños se extiende hasta los 4 o 5 años de edad. Por eso, cuanto antes y más temprano los padres asuman una actitud positiva hacia el tratamiento del niño, será mucho mejor, ya que en esta etapa del desarrollo es más fácil erradicar o superar el problema, precisamente porque los mecanismos neurofisiológicos y psíquicos que sirven de base a la adquisición y desarrollo del lenguaje verbal son todavía dúctiles y flexibles. Es por eso que bajo estas condiciones las orientaciones y consejos que se dan a los padres de niños con trastornos del habla están dirigidas a poner atención en los siguientes aspectos que están puestos en la siguiente tabla, los cuales se explicarán a continuación. Pautas para el control y corrección del habla del niño. Estas pautas están relacionadas con los siguientes indicadores que los padres deben tomar en cuenta. El primero es no llamar la atención del niño sobre su forma de hablar, ya que esto solo limitará que el niño quiera hablar menos y no pueda corregir su pronunciación. La segunda es poner atención y paciencia para escucharlo y comprenderlo. Esto es muy importante, puesto que el niño necesita que lo atiendan y lo comprendan cuando se comunica, ya que lo que quiere decir es un poco defectuoso debido a su lenguaje. El último sería tratar de hablarle en forma correcta y clara con el propósito de que el niño se forme imágenes acústicas adecuadas. Pautas para establecer la confianza del niño en sí. El niño reacciona emocionalmente ante su habla defectuosa. El miedo y la vergüenza son sentimientos comunes generados por ese trastorno. En estas situaciones, la actitud comprensiva y afectuosa de los padres desempeña un papel reconfortante y rehabilitador de la confianza del niño en sí mismo, para cuyo efecto deben adoptar y tomar en cuenta las siguientes medidas. La primera es disminuir en lo posible las observaciones, correcciones y castigos en cuanto a su forma de hablar. La segunda es introducir una actividad elogiable y gratificante en la vida del niño con el propósito de destacar sus cualidades y logros. Pautas para procurar la estabilidad emocional del niño. Es bien sabido que el aspecto emocional tiene una relación estrecha con el habla. Por esta razón se debe establecer
las normas sanas de convivencia entre familia basadas en el amor, en la comprensión y el respeto entre sus miembros. Es por eso que algo fundamental que los padres no deben de permitir es que haya interferencia entre terceros, ya sea los abuelos, tíos y otras personas, ya que ellos al meterse con el niño y empezar a criticar su manera de hablar, lo único que harán es limitarlo y que él ya no quiera comunicarse y le dé miedo estar con otras personas. Y la última sería pautas para enseñar los hábitos de higiene y salud del niño. El niño con defecto del habla merece que sus padres le den las mismas atenciones que le dan a cualquiera de sus hermanos, tal como la que se refiere a la enseñanza y aprendizaje en los hábitos de la higiene y la salud. Es importante que los padres se tomen el tiempo de enseñarles a sus hijos cómo sonarse la nariz, ya que muchas veces estos problemas de lenguaje se debe a que no se saben sonar la nariz los niños. Bueno, esto fue todo. Espero que la información que les proporcioné les haya sido interesante y les haya servido. A continuación les dejo las fuentes de consulta para que las puedan revisar si es que algo de lo que se mencionó les llamó la atención. Gracias.